Hola, ¿cómo están? Nuevamente Nicolás del Río con un seminario del módulo de farmacología cardiovascular. En esta oportunidad vamos a analizar los medicamentos que puedan tener utilidad en la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad de elevada y creciente prevalencia, ya que aproximadamente el 10% de los mayores de 65 años la presenta y se ha incrementado en un 150% su prevalencia en los últimos 20 años. Es una enfermedad progresiva que ocasiona hospitalizaciones, invalidez, es decir, que genera una elevada morbimortalidad. Y dada la importancia y el impacto que tiene en la salud, utilizaremos su fisiopatología para el análisis y el estudio de los medicamentos que tengan utilidad en esta patología. Ahora, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Es un síndrome clínico provocado por la incapacidad del corazón de mantener un gasto cardíaco adecuado a las necesidades metabólicas del organismo o lograr hacerlo pero a expensas del aumento en las presiones de llenado. Se provoca entonces un daño funcional o estructural del corazón que no le permite ni llenarse y o vaciarse de manera adecuada. Para que ocurra insuficiencia cardíaca debe haber un daño miocárdico primario que genere disfunción ventricular. Este daño miocárdico primario puede ser, por ejemplo, la cardiopatía isquémica o la hipertensión arterial, que son las dos principales causas de insuficiencia cardíaca, pero también pueden ser otras, las valvulopatías, las miocarditis, que son las inflamaciones del músculo cardíaco, incluso la toxicidad por medicamentos, como es el caso de algunos quimioterápicos. Cuando hay disfunción ventricular se produce una caída del volumen minuto. Este descenso del volumen minuto es sensado a nivel de varoreceptores y a nivel renal, activándose un eje neurohormonal o neurohumoral, donde se activa el sistema nervioso autónomo a través del sistema nervioso simpático y se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona en pos de mantener el volumen minuto que se ve disminuido. Y esto lo hacen a expensas de aumentar el cronotropismo y el inotropismo, estimulando los receptores beta adrenérgicos, generando un aumento de la precarga porque hay una mayor liberación de aldosterona y por lo tanto se reabsorbe mayor cantidad de sodio y de agua, por lo tanto aumenta el retorno venoso al corazón y aumenta su precarga, y en pos de aumentar su poscarga a través de las acciones vasoconstrictoras de la angiotensina 2 y de la norepinefrina. Concomitantemente y por estimulación del mismo eje neurohormonal y por la disfunción ventricular, se va generando un remodelado cardiovascular, que son cambios en la estructura y la función ventricular vinculadas con modificaciones de la expresión génica que en principio intentan normalizar el estrés parietal que está muy alto en los pacientes con insuficiencia cardíaca para lograr una fase compensada de mantenimiento del volumen minuto. Esto en principio genera que el volumen minuto tienda a la normalidad, pero conforme se perpetúa en el tiempo sostenidamente, estos mecanismos adaptativos en un principio se vuelven mal adaptativos, porque la estimulación sostenida del sistema nervioso simpático y la activación del sistema renina-angiotensina generan disinergia, es decir, trastornos en la coordinación de la contractilidad cardíaca, generan fenómenos de proarritmia, mayor isquemia, porque incrementan el consumo miocárdico de oxígeno y disminuyen los factores que pueden favorecer la perfusión miocárdica, generan síntomas, hay un aumento sostenido de la poscarga, el paciente pasa de una fase de mantenimiento del volumen minuto con un estadio compensado a una progresión sintomática. Y si encima se suma un daño miocárdico secundario, como por ejemplo un nuevo infarto o el mal manejo de la hipertensión arterial, el paciente se vuelve aún más sintomático. Hay liberación de mediadores de la inflamación, como citoquinas. Este sistema se va autoperpetuando cuando existe mayor disfunción ventricular, existe mayor activación neurohormonal y mayor remodelado, donde se va generando un círculo vicioso que tiende a la progresión sintomática del paciente y si uno lo deja librado al azar, a la historia natural de la enfermedad,
el paciente termina finalmente muriendo. Observemos los siguientes gráficos. En el primero podemos ver dos curvas de función ventricular, donde en un corazón normal los aumentos de la precarga generan un aumento del volumen sistólico por el mecanismo de Frank-Starling. Pero en un corazón insuficiente, los mismos aumentos de la precarga no generan un gran aumento del volumen sistólico y por el contrario aumentan las presiones de llenado ventricular. Si observamos este esquema, podemos ver cómo condiciona o no la resistencia al flujo de salida al volumen sistólico, es decir, los aumentos de la poscarga. En un corazón normal, los incrementos de la poscarga no generan un deterioro del volumen sistólico, salvo en aquellos casos extremos, mientras que en un corazón insuficiente, pequeñas variaciones en la resistencia al flujo de salida, es decir, en la poscarga, condicionan una caída importante del volumen sistólico. Esto explica cómo en la insuficiencia cardíaca, donde por medio de la activación del sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona aumenta la precarga y aumenta la poscarga, sin embargo esto no se condice con un aumento del volumen sistólico. Por el contrario, genera mayor insuficiencia cardíaca. Aquellas acciones vasoconstrictoras estimuladas por la angiotensina 2 son contrarrestadas fisiológicamente por la liberación de péptidos natriuréticos que se elevan fundamentalmente cuando hay una activación sostenida del eje neurohumoral o también cuando hay sobrecarga de presión y volumen por distensión de las cámaras cardíacas o cuando hay isquemia. Es por esto que conocemos algunos péptidos natriuréticos, los más conocidos es el A y el B, que interactúan con receptores que terminan por aumentar el GMP cíclico y activar la proteína quinasa G y conducir a la vasodilatación, la diuresis, la natriuresis y a la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, logrando una disminución de la hipertrofia, es decir, del remodelado cardiovascular. Es por esto que en pacientes con insuficiencia cardíaca, todas las acciones vasoconstrictoras y deleterias de la activación del sistema renina-angiotensina se ven contrarrestadas por la liberación de péptidos natriuréticos. Estos péptidos natriuréticos vasodilatadores son degradados por una enzima que se denomina neprilicina. La neprilicina es una enzima que se encarga de degradar muchos tipos de péptidos, incluso la angiotensina 2. Es por esto que la insuficiencia cardíaca cumple un rol neutro, porque por un lado ayuda a los pacientes con insuficiencia cardíaca, degradando la angiotensina 2 que promueve la vasoconstricción y la retención de sodio y agua, pero por otro lado también degrada a los péptidos que son natriuréticos, vasodilatadores y antiproliferativos. Los y las pacientes con insuficiencia cardíaca pueden presentar síntomas por una caída del gasto cardíaco, es decir, síntomas anterógrados por una alteración de la perfusión de los tejidos periféricos, o síntomas retrógrados, es decir, los síntomas de congestión que ocurren por un aumento de las presiones de llenado. Y es por esto que vamos a tener fatiga, mialgias, atrofia muscular, anorexia, saciedad precoz y, como dijimos, activación del sistema renina-angiotensina con retención de agua y sodio, pero conforme se aumentan las presiones de llenado, también se aumentarán las presiones a nivel del circuito capilar pulmonar y generará diferentes grados de edema pulmonar que van a producir disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna y tos. Y a medida que estas presiones de llenado se van aumentando, bueno, habrá hipertensión pulmonar y aumentarán las presiones también en el corazón derecho y por lo tanto habrá toda una congestión que ocasionará hepatoesplenomegalia, edemas en miembros inferiores fundamentalmente y ascitis. ¿Qué objetivos farmacológicos entonces nos planteamos en estos pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen un bajo gasto cardíaco y donde se activó un sistema neurohumoral que en principio intenta compensar esa caída del volumen minuto, pero que sostenidamente se vuelve deleterio para el organismo?
Bueno, por un lado nos plantearemos la modulación neurohumoral, es decir, no queremos que esté sostenidamente ese sistema nervioso simpático activado y el sistema renina-angiotensina. Por lo tanto, lo modularemos con diferentes grupos de medicamentos, incluso algunos ya los hemos analizado en los seminarios pasados. Reduciremos la precarga y la poscarga porque ahora conocemos que el incremento de estas dos condiciones de carga no mejora el volumen sistólico e intentaremos aumentar la contractilidad. La modulación neurohumoral la podemos hacer con el grupo de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este grupo de medicamentos los hemos estudiado en seminarios anteriores, tanto los inhibidores directos de la renina como los IECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, e incluso los antagonistas de la angiotensina 2, que bloquean los receptores AT1 para la angiotensina 2. Este grupo de medicamentos atenúa la activación neurohumoral y las consecuencias perjudiciales que esto genera, inhiben la vasoconstricción, la liberación de aldosterona y también inhiben los efectos hipertróficos y proliferativos que generan la angiotensina 2 y la aldosterona. Es por esto que son útiles en esta fisiopatología. Por otro lado, tenemos el grupo de los beta bloqueantes, un grupo muy discutido durante años porque no se podía entender cómo medicamentos que son cardiodepresores podrían mejorar los síntomas, por ejemplo, de estos pacientes. Y bueno, la realidad es que uno cuando administra beta bloqueantes no está bloqueando todos los receptores beta, sino que está generando un antagonismo competitivo que de alguna manera corren o desplazan hacia la derecha la curva dosis-respuesta de las catecolaminas. Y por esto disminuyen la frecuencia cardíaca, no solo ahorrando más energía, sino aumentando de esa forma la función contráctil, mejorando la perfusión, disminuyendo la taquicardia refleja que tienen estos pacientes, es decir, modulan la respuesta simpática. No la inhiben por completo, pero tampoco permiten que esto se perpetúe sostenidamente, generando todos los efectos deleterios de la activación del sistema nervioso simpático. Por otro lado, vamos a tener los antagonistas del receptor mineralocorticoide, que los vamos a analizar, y los inhibidores de la neprilicina. Para reducir la precarga tendremos el grupo de los nitratos, que eran venodilatadores, disminuían el retorno venoso al corazón y por lo tanto la precarga, que pueden tener una cierta utilidad en estos pacientes, pero en este seminario evaluaremos y analizaremos con mayor profundidad los diuréticos. Para reducir la poscarga tenemos el grupo de los vasodilatadores arteriales, los vasodilatadores arteriales directos como el caso de la hidralazina, incluso el nitroprusiato de sodio que tenía su efecto vasodilatador arteriolar, podría generar una reducción de la poscarga. Y por último profundizaremos el análisis con aquellos medicamentos que aumenten la contractilidad, es decir, que sean inotrópicos positivos. Comenzaremos con los diuréticos. Estos medicamentos son útiles en la insuficiencia cardíaca por su capacidad de contraer el volumen extracelular, disminuir el retorno venoso y consecuentemente la precarga, disminuyendo las presiones de llenado ventricular. Los diuréticos tienen la capacidad de aumentar la excreción del sodio y lo pueden hacer en diferentes niveles de los túbulos de la nefrona. A nivel del túbulo contorneado proximal, analizaremos los inhibidores de la anhidrasa carbónica. A nivel de la porción ascendente gruesa del asa de Henle, los diuréticos de asa. A nivel del túbulo contorneado distal, los diuréticos tiacídicos. Y por último, a nivel del tubo colector, los diuréticos ahorradores de potasio, entre ellos los que inhiben al canal de sodio o los que antagonizan al receptor de aldosterona. La acetazolamida es un inhibidor de la anhidrasa carbónica. Este grupo de medicamentos diuréticos inhiben a la anhidrasa carbónica a nivel del túbulo contorneado proximal y generan
una disminución casi por completo de la reabsorción de bicarbonato de sodio, es decir, aumentan la excreción, la eliminación del bicarbonato, del sodio y del cloro. Si bien a este nivel se reabsorbe aproximadamente el 70% del sodio, no tienen un gran poder como diuréticos, ya que a nivel del asa de Henle, de los túbulos contorneados distales y del tubo colector, el sodio que se ha excretado a la luz tubular se puede reabsorber. Es decir, que no tienen verdaderamente un buen efecto como diuréticos, es decir, no disminuyen tanto el volumen extracelular y la precarga, pero tienen otras utilidades como por ejemplo el caso del glaucoma, ya que estos medicamentos generan una disminución de la producción de humor acuoso. El principal efecto adverso que van a generar es la hipopotasemia. En algunos casos pueden generar acidosis metabólica debido a la pérdida del bicarbonato. Este grupo de medicamentos los analizamos, pero verdaderamente no tienen un buen poder diurético. Los diuréticos de asa, dentro de los cuales encontramos a la furosemida, tienen como mecanismo de acción la inhibición del simporte sodio-potasio 2-cloros de la porción ascendente gruesa del asa de Henle, por lo que bloquean su función y generan que estos iones se pierdan por la orina, es decir, se aumenta la excreción de sodio, cloro y potasio. Hasta un 25% aproximadamente de la carga de sodio filtrada es excretada por la orina, por eso se los considera diuréticos de techo alto por su gran poder diurético. No solo estimulan la excreción de estos iones, sino también disminuyen la reabsorción de calcio y magnesio, ya que al inhibir el simporte sodio-potasio 2-cloros, inhiben la diferencia de potencial transepitelial que es la responsable de la reabsorción de calcio y magnesio. Por lo tanto, estos iones también se pierden por la orina. El bloqueo del simportador interfiere con el mecanismo que produce un intersticio medular hipertónico, por lo tanto este grupo de diuréticos alteran la capacidad de concentrar la orina. También, como la rama ascendente gruesa del asa de Henle forma parte del segmento de dilución, interfieren en la capacidad de diluir la orina. Por lo tanto, el riñón no puede excretar con este grupo de diuréticos una orina diluida. No solo tienen funciones en cuanto a la excreción urinaria de iones, sino que tienen efectos sobre la hemodinamia renal. Pueden aumentar el flujo plasmático renal por un efecto vasodilatador mediado por prostaglandinas, y en el caso de la furosemida puede disminuir también por otro lado la precarga, disminuyendo el retorno venoso al corazón cuando se administra por vía endovenosa, ya que tiene un potente efecto venodilatador. En relación al perfil de seguridad de la furosemida, tiene efectos adversos fundamentalmente derivados de su mecanismo de acción y la mayoría son por alteraciones hidroelectrolíticas. Son frecuentes la depresión del volumen, la hipotensión arterial, la hiponatremia, la hipopotasemia, la hipomagnesemia y la hipocalcemia. Generan a largo plazo y fundamentalmente en los que tienen depresión de volumen, hiperuricemia por un aumento de la reabsorción de ácido úrico a nivel del túbulo contorneado proximal, pueden generar alcalosis metabólica, hiperglucemia relacionada con una menor liberación de insulina ocasionada por la hipopotasemia. Como son derivados de sulfas, pueden en algunos pacientes ocasionar hipersensibilidad cutánea, en menor frecuencia trastornos gastrointestinales y muy infrecuentemente ototoxicidad, también por alteraciones hidroelectrolíticas a nivel de la endolinfa. En general suele ser reversible y repito, suele ser infrecuente, pero se asocia a cuando el paciente está concomitantemente consumiendo medicamentos ototóxicos como por ejemplo los aminoglucósidos. En cuanto a la conveniencia, la furosemida se puede administrar por vía oral o por vía endovenosa. Por vía oral tiene una biodisponibilidad variable del 10 al 90%, en promedio 60-65%.
66%. Este medicamento, para llegar a su biofase, debe ser secretado utilizando el sistema de transporte de ácidos orgánicos a nivel del túbulo contorneado proximal. Su vida media es de aproximadamente 90 a 120 minutos. Su eliminación es renal de manera inalterada en aproximadamente un 65% y conjugada con glucurónico también a nivel renal el resto. Tiene algunas contraindicaciones, fundamentalmente en aquellos que tengan depresión del volumen, y debido a la hipercalciuria que generan, no es recomendable en pacientes que tengan litiasis renal u osteopenia. La interacción con AINES y con digoxina es muy frecuente. En cuanto a la digoxina, potencia sus efectos porque genera hipopotasemia, y los AINES disminuyen su eficacia. Otro grupo de diuréticos que vamos a analizar son los diuréticos tiazídicos o medicamentos relacionados con las tiazidas, dentro de los cuales encontramos a la hidroclorotiazida y a la clortalidona. Este grupo de medicamentos, como mecanismo de acción, inhiben el simporte de sodio-cloro en el túbulo contorneado distal y secundariamente tienen un poder de inhibición sobre la anhidrasa carbónica. Por tanto, aumentan la excreción renal de sodio y cloro. De sodio aproximadamente en un 5%, ya que el 90% se reabsorbió antes. Es decir, tienen un bajo poder diurético, se los denomina de techo bajo. A largo plazo pueden generar un aumento de la reabsorción de calcio. Se desconoce bien el mecanismo, se cree que es por una alteración de la sodio-potasio o de la sodio-calcio, pero lo cierto es que generan un aumento en la reabsorción. Tienen a largo plazo efectos sobre la resistencia vascular periférica. Cuando se utilizan de manera crónica, ejercen un efecto vasodilatador que disminuye la resistencia vascular, y por eso son muy útiles en los pacientes que tienen hipertensión arterial. Este grupo de medicamentos, si bien tiene la capacidad de atenuar la función del riñón para diluir la orina, no alteran en absoluto el poder de concentrar la orina, ya que el túbulo contorneado distal no está involucrado en el mecanismo que genera un intersticio medular hipertónico. Este grupo de medicamentos también ocasiona hipopotasemia, y esto se da fundamentalmente porque a nivel del tubo colector, la inhibición de la enzima anhidrasa carbónica genera una menor disponibilidad de protones para eliminarse junto con potasio por los efectos de la aldosterona. Es decir, que el sodio que llega hasta el tubo colector que no se reabsorbió y por efecto de la aldosterona se tiene que intercambiar con potasio y con protones, al haber menor disponibilidad de protones se intercambia con potasio, generando mayor hipopotasemia y mayor pérdida de potasio por la orina. El perfil de efectos adversos es compartido con los diuréticos de ASA, fundamentalmente en cuanto a los trastornos hidroelectrolíticos, pero a diferencia de estos últimos generan hipercalcemia. En algunos pacientes se puede haber cierto grado de impotencia sexual. En cuanto a la conveniencia, hidroclorotiazida con clortalidona difieren fundamentalmente en su vida media de eliminación, muy prolongada para clortalidona, lo que genera concentraciones estables durante más tiempo en sangre, contra la hidroclorotiazida, que tiene una vida media bastante corta. Estos medicamentos, a diferencia de los diuréticos de ASA, son ineficaces con un clearance renal menor de 30 mililitros minuto, como la mayoría de los diuréticos. Reitero, a diferencia de los diuréticos de ASA, que sí se pueden utilizar con un clearance tan bajo. Dentro del grupo de diuréticos ahorradores de potasio tenemos aquellos que bloquean el canal de sodio a nivel del tubo colector y aquellos que antagonizan al receptor de la aldosterona. Amilorida y triamtereno tienen como mecanismo de acción el bloqueo de los canales de sodio de las células principales, reduciendo de esta manera la reabsorción de sodio.
A este nivel la reabsorción es mínima, por eso no tienen una gran potencia como diuréticos. Pero al antagonizar los efectos de la aldosterona, que fisiológicamente aumenta la reabsorción de sodio y genera mayor excreción de potasio y protones, pueden producir como efecto adverso hiperpotasemia. Las diferencias en cuanto a su farmacocinética para amiloride y triamtereno están dadas fundamentalmente en la vida media de eliminación, de 21 horas contra 4 horas, y en la eliminación, que es renal para amilorida y hepática para triamtereno. La espironolactona y la eplerenona son antagonistas de los receptores mineralocorticoides, por lo tanto antagonizan los efectos de la aldosterona. Su mecanismo de acción es antagonizar el receptor intracelular de la aldosterona, por lo tanto terminan por disminuir la reabsorción de sodio a nivel del túbulo colector. Esta excreción urinaria de sodio es ínfima, es del 2% o incluso menos, por lo tanto no tienen un gran poder como diurético, pero sí tienen otros efectos. Recordemos que la angiotensina 2 y la aldosterona eran los principales estímulos en estos pacientes con insuficiencia cardíaca de la proliferación, la fibrosis, es decir, del remodelado cardiovascular. Por lo tanto, antagonizando su receptor, antagonizamos los efectos proliferativos de la aldosterona y esta es la utilidad que tienen en los pacientes con insuficiencia cardíaca. En cuanto a su perfil de seguridad, frecuentemente presentan hiperpotasemia, que incluso puede ser severa y llevar a arritmias graves que puedan comprometer la vida del paciente. Por lo tanto, hay que prestar atención a los valores de potasio en sangre. Por su afinidad por los receptores esteroideos pueden generar ginecomastia, impotencia sexual u otros signos de feminización en hombres e incluso alteraciones menstruales que no ocurren con la eplerenona y sí pueden ocurrir con la espironolactona. En cuanto a la conveniencia, los dos medicamentos se administran por vía oral, tienen una buena biodisponibilidad oral y si bien la vida media es corta para la espironolactona, tiene metabolitos activos que prolongan su vida media. Están contraindicados en la hiperpotasemia severa y fundamentalmente en la insuficiencia renal y también debido a que pueden ocasionar gastritis y úlcera péptica, están contraindicados en aquellos pacientes que presenten úlcera péptica. Vamos a analizar también otro de los grupos de medicamentos que cumple el objetivo de aumentar la contractilidad y son los inotrópicos positivos. Este grupo de medicamentos puede actuar modulando actividad enzimática, como es el caso de la digoxina y de la milrinona, modulando receptores celulares, es decir, actuando como agonista de receptores tanto adrenérgicos como dopaminérgicos, o modulando la sensibilidad del calcio por las proteínas contráctiles, como es el caso del levosimendan. Dentro de los glucósidos cardíacos encontramos a la digoxina. Este es un medicamento inotrópico positivo que tiene como mecanismo de acción el bloqueo de la bomba sodio-potasio ATPasa, lo que genera un incremento en la concentración de sodio intracelular que termina por generar una reducción de la expulsión de calcio por el intercambiador sodio-calcio y termina con el incremento de las concentraciones de calcio intracelulares que termina por aumentar el inotropismo. En algunos libros pueden encontrar también que este aumento de la concentración de sodio intracelular genera que el intercambiador sodio-calcio actúe en su forma reversa, es decir, ingresando calcio y expulsando sodio. No solo actúa a nivel cardíaco, tiene algunos efectos extracardíacos porque tiene la capacidad de inhibir esta bomba de sodio-potasio en otros tejidos excitables y puede estimular, por ejemplo, eferentes vagales y sensibilizar los mecanismos reflejos varoreceptores y puede disminuir el tono simpático. Es por esto que decimos que la digoxina tiene un efecto vagotónico.
Los digitálicos son los únicos inotrópicos que incrementan la contractilidad sin elevar la frecuencia cardíaca, es decir, no aumentan el consumo miocárdico de oxígeno. La digoxina puede generar diferentes efectos electrofisiológicos, entre ellos la disminución en la conducción a nivel del sistema de conducción especializado, un acortamiento del potencial de acción, incluso promover un sustrato para el desarrollo de arritmias. Se pueden ver manifestaciones electrocardiográficas del consumo de digoxina, como por ejemplo el aumento del intervalo PR y alteraciones de la repolarización con esta forma tan particular que se denominan cubeta digitálica y que simplemente quiere decir que el paciente está consumiendo digital. De ninguna manera esto está relacionado con algún grado de intoxicación digitálica. En cuanto a la conveniencia, hay que recordar que la digoxina tiene un estrecho rango terapéutico, yo diría estrechísimo. Se puede administrar por vía oral o por vía endovenosa, tiene una buena biodisponibilidad con una vida media muy prolongada de 36 a 40 horas. Tiene un amplio volumen de distribución, pero a expensas de la alta afinidad por proteínas tisulares y la eliminación es renal, por lo tanto hay que tener cuidado en los pacientes que tienen disfunción renal en relación con la dosis de digoxina que vamos a administrar. Debido a su estrecho rango terapéutico, este medicamento tiene efectos adversos que puede confundirse con los tóxicos, es por eso que hay que estar bien alertas. Fundamentalmente da efectos adversos cardiovasculares que incluyen las arritmias, tanto las taquiarritmias como las bradiarritmias. Los efectos gastrointestinales como la anorexia, las náuseas y los vómitos no deben pasar desapercibidos porque pueden ser síntomas iniciales de una intoxicación. Por lo tanto, en este medicamento en particular hay que prestarle atención a los efectos adversos gastrointestinales. Y mucho menos frecuentes son los efectos adversos neurológicos y visuales, que incluyen cefaleas, fatigas, parestesias, visión borrosa y alteraciones de la percepción de los colores, frecuentemente del amarillo y del verde. Muy infrecuentemente generan efectos adversos de tipo endocrino porque inhiben el metabolismo del beta estradiol y por lo tanto generan hiperestrogenismo. Otro de los grupos de inotrópicos positivos son los inhibidores de la fosfodiesterasa. Este grupo de medicamentos no se utiliza en la insuficiencia cardíaca crónica, sino más bien en el paciente que está severamente comprometido, hemodinámicamente inestable, es decir, en aquel paciente que requiere internación. Dentro de este grupo encontramos a la milrinona y su mecanismo de acción es la inhibición selectiva de la fosfodiesterasa cardíaca de tipo 3. Por lo tanto, estamos inhibiendo la enzima que degrada el AMP cíclico. En definitiva, vamos a aumentar la concentración intracelular de AMP cíclico y de esta manera incrementaremos el inotropismo. Este AMP cíclico se va a aumentar en el músculo cardíaco o en el músculo vascular. Por lo tanto, a estos medicamentos inotrópicos se los denomina inodilatadores, porque tienen la capacidad de aumentar el inotropismo y de ser vasodilatadores. El principal efecto adverso que tienen, por tanto, es la hipotensión y las taquiarritmias. Son medicamentos que se administran únicamente por vía endovenosa, con una estricta supervisión, tienen un rango terapéutico estrecho y, repito, se utilizan en aquellos pacientes severamente comprometidos. Los sensibilizadores de proteínas contráctiles al calcio son otro de los grupos de inotrópicos positivos, dentro de los cuales encontramos al levosimendan. Nuevamente reitero que estos medicamentos no se utilizan en la insuficiencia cardíaca crónica, sino en el paciente severamente comprometido, monitoreado e internado. Su mecanismo de acción es la unión a la troponina C, lo que acelera la formación de enlaces cruzados entre la actina y la miosina,
aumentando la fuerza contráctil desarrollada a cualquier concentración de calcio intracelular. Por lo tanto, no es que aumentan la concentración intracelular de calcio, sino que generan una mayor sensibilización por las proteínas contráctiles. A dosis más altas también tiene la capacidad de inhibir a la fosfodiesterasa 3, por lo tanto también puede aumentar el AMP cíclico. Sus efectos adversos son las arritmias y fundamentalmente la hipotensión arterial. Este medicamento desde ya se administra por vía endovenosa, tiene efectos inmediatos y requiere una supervisión muy estricta. Por otro lado, tenemos los agonistas adrenérgicos, que ya los hemos visto, o sea que tenemos un conocimiento de su perfil farmacológico. Vamos a analizar la dopamina y la dobutamina. La dopamina es un agonista dopaminérgico, tanto de receptores dopaminérgicos tipo 1 y 2, es un beta 1 agonista y un alfa 1 agonista. Dependiente de la dosis, ¿por qué? Porque a bajas dosis es agonista de los receptores dopaminérgicos y genera un aumento del flujo plasmático renal. A dosis intermedias es un inotrópico positivo porque estimula con mucha afinidad el receptor beta 1 y a dosis más altas puede estimular al receptor alfa 1 generando un aumento de la presión arterial. Mientras que la dobutamina es un agonista selectivo beta 1, aunque tiene algún efecto agonista beta 2 y alfa 1. Estos son medicamentos que se administran exclusivamente por vía endovenosa, tienen un inicio de acción muy rápido y tienen una vida media muy corta, de 1 a 3 minutos. Se usan en pacientes internados, monitorizados y severamente comprometidos. Ya recordamos de farmacodinámica que cualquier estimulación del receptor beta 1 va a terminar por aumentar las 4 propiedades cardíacas, incluso el lucitropismo, que es la velocidad de relajación. En cuanto al perfil de seguridad, pueden presentar, ni bien se inicia la infusión, alteraciones digestivas, aunque lo más frecuente es que presenten taquiarritmias. Todos estos medicamentos generan un aumento del consumo miocárdico de oxígeno, así que pueden perpetuar la isquemia y generar arritmias complejas. Pueden ocasionar hipertensión arterial, fundamentalmente la dopamina a altas dosis y la dobutamina cuando también se utiliza a altas dosis, porque cuando recién se inicia la infusión de dobutamina, se genera un agonismo predominantemente de los receptores beta 2, generando vasodilatación y caída de la tensión arterial. Es decir, que la dobutamina a bajas dosis puede bajar la presión arterial y a altas dosis la eleva. Y por último nos queda analizar, y lo dejé para el último porque es uno de los medicamentos más nuevos, los inhibidores de la neprilicina, en este caso el sacubitril. Recordemos que ante la activación del sistema neurohumoral con activación del sistema renina-angiotensina, la angiotensina 2 interactuando con el receptor AT1 generaba vasoconstricción, aumento de la presión y aumento del remodelado cardiovascular, mientras que de manera fisiológica se contraponían a su efecto los péptidos natriuréticos que eran degradados por la enzima neprilicina. Se planteó la posibilidad de inhibir a esta enzima con el sacubitril y por lo tanto tendríamos mayor disponibilidad de estos péptidos natriuréticos. Pero recordemos que la neprilicina también degradaba la angiotensina 2. Por lo tanto, este medicamento, sacubitril, viene combinado con un antagonista de la angiotensina 2, como es el valsartán. Y de esta manera se antagonizan los efectos de la angiotensina y se antagonizan los efectos de la enzima que degrada los péptidos natriuréticos. De esta manera se estimula la diuresis, la natriuresis
y se disminuye la poscarga. El principal efecto adverso es la hipotensión arterial y después comparte efectos adversos relacionados con los antagonistas de la angiotensina 2, como por ejemplo la hiperpotasemia y el angioedema. Ahora que ya hemos visto todos los grupos de medicamentos, intentemos analizar cómo es que en una curva de función ventricular de un paciente con insuficiencia cardíaca, nosotros con medicamentos intentamos volverla lo más parecido a una curva normal, utilizando inotrópicos que aumentan la fuerza de contracción, vasodilatadores que disminuyen la poscarga y diuréticos que disminuyen la precarga. Finalmente hemos podido localizar diferentes sitios de acciones de medicamentos en el esquema de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Y por eso vimos fármacos inotrópicos, antagonistas beta-adrenérgicos, inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y los diuréticos. Queda entonces reforzar y profundizar estos conocimientos utilizando la bibliografía que hemos recomendado, desarrollando los trabajos prácticos y utilizando los foros de consulta que están disponibles en el entorno educativo. Bueno, les agradezco por su atención y les mando un saludo a todos y a todas.